Muy bien. Bueno, disculpa los inconvenientes que hemos tenido aquí con algunas de las conexiones, pero esta es tu charla, este es tu público. Adelante. Vale, listo. Entonces, hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen Jara, soy enneagramista, hago procesos grupales y procesos personales y hoy quiero compartirles un poco de cómo incluir esta práctica del enneagrama en los equipos ágiles. Entonces, voy a compartir, espero que no me equivoque. Si necesitas ayuda, yo estoy aquí para ayudarte, no te preocupes. Vale, ok. Compartir pantalla, espera un segundo. Ya estamos viendo tu pantalla, Karen. Sí. Sí, algo está pasando ahí que está parpadeando. No sé si es un efecto que le tienes a la presentación. No, no sé qué le pasó a esto. Espérame. Voy a volver a compartir, disculpa. Sí. Ahí está bien. Ya se está viendo bien, Karen. Sí, listo. Listo. Bueno. Entonces, como les decía, mi nombre es Karen Jara y soy un eneatipo 1 perfeccionista. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de los eneatipos? ¿Qué es esto de los eneagramas? Porque pues no es un tema tan común en la agilidad, pero vamos a ir hablando acá un poquito. La idea es que con todo lo que vamos a ir viendo, ustedes se identifiquen en ese eneatipo y de pronto por el chat nos me vayan contando, me parece que soy este eneatipo o este eneatipo, me parece que estoy desintegrado o integrado y ya les voy a contar un poquito de esto. Entonces, en el mundo de la agilidad hablamos que es esa capacidad de desenvolvernos en esos entornos volátiles, complejos. ¿Y qué más complejo y qué más volátil que el ser humano, que nosotros mismos? Entonces, tenemos que empezar a fijarnos cómo trabajar en nosotros, cómo trabajar en cada una de las personas. Los marcos ágiles se enfocan mucho en las personas, hechos por personas y para personas. Y ayer hablaba algo muy cierto, Lucho Salazar, que no debemos hablar de recursos, hablemos de personas. Los recursos son un computador, un lápiz, lo que necesitamos para hacer un trabajo, pero las personas es algo más, son las que hacen la magia en todos los procesos. En la agilidad vemos que los que generan la magia son estos equipos que desarrollan productos de valor, que generan cosas espectaculares y que siempre están bajo una meta y un objetivo en una organización. Entonces el enneagrama, ¿cómo lo podemos ver? Como una técnica de desarrollo personal, una técnica de desarrollarnos también espiritualmente y trascender. Vemos que en los niveles neurológicos o en el iceberg de los niveles neurológicos del último nivel nos habla de la trascendencia. ¿Qué queremos dejar? ¿Cuál es el legado? ¿Cómo queremos que nos recuerde? Entonces el enneagrama es ese proceso que nos ayuda a desarrollarnos personalmente. Bueno, entonces voy acá un momentico. Listo. Entonces quiero empezar con una metáfora muy bonita, un cuento pequeñito de la tradición sufi, ya que el enneagrama se dice que empezó con los sufis más o menos en el siglo X. Entonces se los voy a leer y dice: Nasruddin llegó a ser el primer ministro del rey. En cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida a un halcón real. Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto semejante clase de pájaro, solamente conocía las palomas, de modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Ahora pareces una paloma como es debido, dijo. Tu cuidador te ha tenido muy descuidada. Entonces, en este mundo actual, queremos que todos seamos iguales, que todos llevemos las mismas directrices, que no... en los colegios nos enseñan a que tenemos que ser todos bajo ciertas reglas y directrices muy iguales. Y vemos que la agilidad nos muestra una forma de cohesión de todas esas diferencias.
de que somos personas y cada uno tenemos unos skills y unas habilidades diferentes para podernos desarrollar. Entonces este cuento es muy bonito, me parece muy bonito porque nos habla de cómo queremos cortar las alas, cómo queremos cortar las garras y el pico para volvernos a todos igual. Pero la agilidad nos abre la mente y nos lleva a otros espacios. Entonces, vamos a ver un poquito de qué es el eneagrama. El eneagrama es una palabra que se divide en enea, que significa 9. Plotino decía que el 9 era es un término griego, ¿sí? Para designar el plural de los plurales, es decir, el infinito, el todo. ¿Sí? Nos habla que el 9 es un número mágico que tiene muchas aplicaciones. Podemos ver que si un círculo lo dividimos en muchos ángulos, cada uno de sus ángulos al sumar cada uno de sus dígitos nos da 9. Y hay una cantidad de teoremas o de soluciones al número 9. Y grama es un gráfico, es un trazado, una línea. Entonces este gráfico de 9 puntas nos muestra 9 personalidades o 9 esencias. ¿Y nos sirve para qué? Para conocer, para conocernos, para entendernos. Es un modelo vivo que revela los estados del ser. Es un modelo que revela la transformación y todas las posibilidades de transformación. Es una herramienta de autoconocimiento. Se los puedo decir con certeza que yo sabía, cada uno nos decimos que nos conocemos. Cuando realicé mi eneagrama dije, oh por Dios, esto es Karen. Y entendemos muchas cosas. Es una herramienta muy bonita de autoconocernos y aceptar nuestras fortalezas y nuestras debilidades y poder tener ese desarrollo, poder darnos la oportunidad de desarrollarnos, de mejorar. Entonces nos muestra cómo percibo la realidad y cómo me interrelaciono con la vida. Es un sistema de conocimiento de sí mismo muy poderoso para poder trascender. Entonces, esto es el eneagrama. Esto es el eneagrama, este grafiquito de 9 puntas. Y los sufis hablaban hace mucho tiempo y le tenían un nombre muy bello, que es el rostro de Dios. Es decir, que ellos tenían en su tradición algo que decía, cuando nace un niño, una luz blanca divina se refractaba en un prisma, generando 9 colores, como lo ven ahí. Y uno de ellos es la chispa divina que cada ser humano recibe. Es decir, la esencia, la personalidad. Esto del eneagrama nos habla que nosotros nacemos con una esencia, con una personalidad, con algo definido, pero que a medida que vamos creciendo, vamos yendo al colegio, a la universidad, a los trabajos, todos los entornos nos van cambiando un poquito y vamos cogiendo cositas de otras personalidades para podernos adaptar. ¿Esto qué hace? Que a veces nos desintegremos y tratemos de llevar una personalidad diferente a la que es realmente la nuestra para poder hacer ese proceso de adaptación y vamos perdiendo nuestra esencia, vamos perdiendo nuestra chispa. Entonces, esto es el eneagrama. En pocas palabras, sé que es un tema un poco largo, pero vamos a irlo desarrollando poquito a poquito. Entonces acá hablamos de la integración. Dice que el eneagrama se divide en 3 partes. Una parte del hacer, una parte del sentir y una parte del pensar. La parte emocional, la parte física y la parte emocional y la parte física. Entonces, acá hay una frase muy bonita que dice, aquel que puede amar puede ser, quien puede ser puede hacer y quien puede hacer es. Cuando nosotros realizamos esa integración entre el hacer, pensar y el sentir, simplemente somos. Somos porque podemos estar bien, podemos desarrollarnos naturalmente. Entonces hay, como les decía, ahí son 3 centros físicos. Me gusta mucho explicarlos de esta forma, hay diferentes personas. Si yo veo que un niño se cae, mi centro es un centro físico, es un centro de acción, es de actuar, de superarnos, de desarrollarnos. Si yo veo que un niño se cae y estoy bajo mi centro físico, pues mi respuesta es ir y ayudar al niño, porque yo actúo bajo la acción. Si mi centro es emocional, cuando yo veo que el niño se cae, me altero,
empiezo mis sentimientos, puedo llorar, puedo alterarme de una forma, pero no voy hacia la acción. Y mi centro intelectual es el que planeamos, construimos, razonamos. Entonces, veo al niño que se cae y pienso en, ¿será que se rompió un hueso? ¿Será que se pegó en la cabeza? Pero no es la primera medida la acción. Entonces hay estos tres centros, el centro físico, el centro emocional y el centro intelectual. Debemos hacer una integración entre estos tres centros físicos, porque se requiere que la persona trabaje sobre el intelecto, las emociones y el cuerpo físico. Es muy importante que haya esa cohesión entre todo. Hablaba Gurdjieff, uno de los teóricos del eneagrama, de los 4 caminos, y hablaba que el cuarto camino es el al cual debemos llegar todos, porque el primer camino es el camino del fakir, es decir, el desarrollar el poder sobre el cuerpo. Vemos que los fakires son los que aguantan hambre, porque es una especie de sacrificio, porque quieren tener el control del cuerpo y ellos de pronto caminan sobre piedras calientes, porque necesitan ese tipo para desarrollar ese poder del cuerpo. Está el camino del monje, que es el segundo camino, que es el camino de la fe, el camino del sentimiento religioso, de los sacrificios, del hacer esos sacrificios para poder desarrollar esa parte espiritual. Luego seguimos con el camino del yogi, que es el camino del conocimiento, el camino del intelecto. El yogi desarrolla su intelecto, pero su cuerpo y su parte espiritual no está tan desarrollada. Pero el cuarto camino es donde nos desarrollamos integralmente. Entonces, la idea es que sigamos ese cuarto camino, que nos podamos desarrollar. Hablamos de los miedos y las motivaciones. Entonces, nosotros en los eneatipos definimos o nos damos cuenta de si nos estamos moviendo bajo el miedo o la motivación. Entonces, como ustedes ven acá el cuadrito, entonces hay la tensión emocional o la tensión creativa. Según el sentimiento que yo tengo, puedo responder. Entonces, está el miedo al que dirán o voy a actuar sobre la motivación, estar con mis hijos, viajar, tener tiempo libre, aprender nuevas cosas, o voy a estar bajo el miedo de decir, no, es que me da vergüenza, miedo a fallar, y todas estas cosas nos van moldeando. Entonces hay que mantener una atención muy consciente sobre nuestras propias motivaciones y las conductas. Porque esto ¿qué hace? Que nos ayude a caer en las trampas comunes de nuestro eneatipo. Y ya más adelante voy a hablarles un poco de las trampas comunes del eneatipo. ¿Sí? Estos miedos y motivaciones resultan desde lo más profundo. Y hablamos en el mundo de coaching de esas estacas del pasado y de esos niveles más abajo, de los niveles neurológicos, de por qué pasan las cosas. Fueron cosas que desde niño, por creencias, por tradición, me generaron miedo. A mí me gusta mucho eso de que nos dicen, no se ría mucho porque va a llorar. Si se ríe mucho, va a llorar. Y a veces nos quedamos con esa estaca acá metida en la cabeza. Y a veces decimos, no puedo reírme mucho, no puedo ser feliz porque eso algo va a pasar. Entonces, hay que mirar cómo estamos actuando, bajo el miedo o la motivación. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar al punto de los eneatipos. Entonces, quiero que ustedes vayan mirando, vayan viendo en qué eneatipo se mueven, cuál es el que más les ajusta, o que me cuenten de pronto por ahí, por el chat, qué eneatipo ven en sus equipos de trabajo. Entonces hablamos de 9 eneatipos: el conciliador, el perfeccionista, el colaborador, el competitivo, el creativo, el analítico, el dinámico y el líder. Y el eneagrama, cuando hacemos este estudio, ¿cómo hacemos los estudios de eneagrama? Se genera un formulario que la persona pues llena y se genera unas imágenes, unas gráficas que se entran a analizar, personales. Y luego, para el análisis de grupo, se hace como la condensación de toda esta información para ver
cuáles son los resultados. Ya más adelantico hablaremos un poquito de eso. Entonces hay energías presentes y hay energías ausentes. Las energías presentes las vemos y se los voy a explicar acá muy técnicamente. Son las que van de más de 16 puntos. Las energías ausentes son las que van de menos de 16 puntos. Entonces, una energía presente es esa que está como una conducta originada por la motivación o por el miedo tal vez, pero que está siempre presente en nosotros. Y la ausente es una forma de motivación indirecta, pues ni me va ni me viene. Entonces estos son los 9 eneatipos y vamos a ver qué podemos identificar con el eneagrama. Con el eneagrama podemos identificar muchas cosas. ¿Qué te motiva? ¿Qué no le motiva? ¿Qué le motiva en situaciones específicas? ¿Qué te interesa? ¿Qué no te interesa? ¿Dónde se encuentran realmente tus motivaciones? Porque seguramente la motivación más grande de la mayoría de personas es su desarrollo personal, su desarrollo familiar, ¿sí? Entonces hay que empezar a entender cuáles son los intereses, cómo ejecuta, cómo reacciona, qué rechaza. Es algo que definitivamente no está en su haber y que no tiene esa conexión con algo y que evita, pero que tal vez si le toque hacer, lo tiene que hacer. Entonces podemos ver que con el eneagrama podemos identificar todas estas cosas. Entonces acá vamos a empezar con los eneatipos. Por favor, súper pendientes para que se vayan mirando y vayan haciendo esa autorreflexión y vayan mirando quiénes son. Entonces yo les decía, yo soy un eneatipo 1 perfeccionista. Para mí, estoy integrada en este momento y es el tema de que las cosas siempre estén bien, del control. La imagen ideal del perfeccionista es estar en lo correcto. El perfeccionista no quiere salirse de las normas, no quiere salirse de las reglas, ¿sí? Su pasión es la ira, porque la ira, en un ejemplo cotidiano, para una persona perfeccionista que de pronto no esté integrada, si ve un plato en el lugar equivocado de la casa, eso le causa ira, le causa una explosión muy fuerte de emociones y no la controla. Entonces, su virtud es la serenidad. El perfeccionista, cuando puede ser una persona serena, cuando puede controlar esas emociones, cuando se da cuenta que el mundo no lo controla, puede integrarse. Su trampa es la perfección, ¿sí? Cuando escondemos o maquillamos al perfeccionista con que es que quiero que todo sea perfecto, quiero que todo salga bien, por el bien de todos. Esa es la trampa, ¿sí? Evita a toda manera la furia, porque un estallido de uno es muy fuerte, porque lo desestabiliza emocionalmente. Su estilo de hablar siempre es muy moralizando, enseñando a los demás. Entonces acá vemos los miedos y las emociones y motivaciones, perdón. Entonces vemos a Barack Obama y vemos varias de los miedos y las motivaciones. Entonces, cuando ellos actúan bajo la motivación, son personas exactas, son específicas, detallistas, perfeccionistas. Cuando actúan bajo el miedo, pueden ser controladores, sin vida propia, con esa neura que les habla todo el día, es que esto no es así, porque la gente hace así, con el prejuicio ahí al frente. Entonces, cuando actuamos bajo el miedo, quiere decir que no estamos bien, que debemos hacer algo para desarrollarnos. Karen, tenemos algunas preguntas. ¿Quieres que te las lea? ¿Las puedes leer tú? ¿Cómo quieres que hagamos? Pues si me las quieres leer, perfecto. Listo. Tengo por acá una pregunta. Dice, si veo que tengo diferentes eneatipos, ¿cuál debería decidir qué es el mío? Bueno, hablamos que hay un eclipsamiento, como les mostraba en la pantallita principal de los 9 eneatipos. Con el puntaje mayor es nuestra esencia, nuestra personalidad. Cuando hablamos de eclipsamiento, es lo que les decía al principio, que podemos tener varios eneatipos por un momento actual. El eneagrama lee los momentos actuales, el momento actual de la persona. Entonces podemos estar tratando de coger personalidades de todas partes
para podernos adaptar. Cuando hay eclipsamientos, en ese caso, es decir, que tenemos varias personalidades en los mismos, tenemos que mirar primero cuál de ellos me define mejor, cuál motivación me define mejor, y empezar a desatar con procesos de tránsito de desarrollo, que es lo que hace el análisis del eneagrama, poder generar unos tránsitos de desarrollo para que la persona vaya yéndose e integrando su eneatipo y vaya pudiendo obtener nuevamente su esencia. Entonces sí podemos tener varios, pero lo importante y lo mejor es poder irlos integrando para que nos sintamos bien y para que no perdamos esa chispa de nuestra esencia. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, no, a medida que vayan teniendo preguntas, voy a prender mi cámara para que sepas. Listo, vale. De entrada. Tenemos solamente un recurso que nos comparte María Díaz, está en el chat. Ella dice que es un insumo para que puedan ayudar a tener primera mirada de lo que más predomina según su análisis. Es un PDF que nos dejó ahí para entender un poquito más. Súper, muchas gracias, María. Listo. Bueno, entonces continuemos. Entonces en el eneatipo 2, en el eneatipo colaborador, vemos a Santa Teresa de Calcuta. La imagen ideal es soy de utilidad, les sirvo a los demás. Su pasión más fuerte es el orgullo y su virtud es la humildad, ¿sí? Entonces, a veces caemos en la trampa de los eneatipos 2, en la trampa del servicio, porque evitan sus necesidades a todo dar. Para ellos siempre está el otro, y busco ayudar, busco cómo hacer. Cuando nos movemos de esa forma, decimos que estamos desintegrados, ¿sí? Entonces, como ustedes lo ven ahí en la presentación, entonces nos volvemos complacientes, dispersos, manipuladores, víctima, ¿sí? Porque estamos en esa necesidad de que el otro sienta de sentirnos necesitados. Entonces, es muy importante las motivaciones, colaboradores, dispuestos, amables. Cuando están integrados son personas excelentes. En equipos de trabajo son personas que son muy dados, son muy atentos, son gente que son muy humildes, que están pendientes de sus necesidades y las necesidades del otro, porque nos integramos con el eneatipo 4, que es el eneatipo artista, en el que tiene la melancolía como parte de sí, y nos desintegramos en el 8, en el líder. Entonces, es muy importante saber esto de las motivaciones y los miedos. Entonces, tenemos otra pregunta por acá. Dime. Listo, dice, ¿cuál es el background académico y de qué campo necesario para abordar estos temas? Vale. En la actualidad, pues el eneagrama es un estudio, pues no formal, ¿sí? Pues de hecho yo hice un máster con Enea, Felipe Cejudo, que es una persona que hace algún tiempo, bueno, ya hace muchos años, lleva toda esta parte del eneagrama. Entonces, él nos enseña y pues hay muchas academias también de eneagrama para ver toda esta parte, porque esto tiene se puede direccionar hacia partes de recursos humanos, hacia parte de coaching, hacia muchos diferentes modelos, ¿sí? Como una herramienta, digamos, en el tipo de eneagrama que manejo yo, es un eneagrama mezclado, sí mezclado le diría, con el DISC y subtipos. Entonces el DISC nos habla de comportamientos, nos habla de cómo las personas se comportan en ciertos niveles de estrés o en ciertos niveles naturales. Entonces esa es una educación no formal, pero que nos genera una herramienta de conocimiento de la persona y de mejora, de generar un tránsito de desarrollo. ¿Listo? Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno. Vamos con el eneatipo 3. El eneatipo 3, acá tengo a Michael Jordan, el competitivo.
La imagen de este es soy exitoso. La pasión es la soberbia. Entonces vemos a veces muchos personajes de yo me las sé todas, yo soy el más. Entonces, ese competitivo, cuando actúa así, no está integrado, ¿sí? Porque su virtud más grande es la veracidad y su trampa es el creerse tan eficiente que puede hacer de todo. Entonces, evita fallar y su estilo de hablar siempre es como promoviendo, empujando a la gente, tratando de motivar a la gente. Tenemos el creativo o el artista, el eneatipo 4, vemos a Michael Jackson. Él es el eneatipo más melancólico, más conectado con su interior, más conectado con sí mismo. Entonces, su imagen es, me quiero ver diferente, quiero ser diferente, es el excéntrico y su pasión y su trampa a veces es ser tan auténtico que no sabe cómo hacerlo. Evita sentirse perdido y su estilo de hablar a veces es muy, muy melancólico, muy hacia el lamento, hacia las historias tristes. Entonces, cuando estamos integrados, es la parte izquierda que nos muestra como una persona original, auténtica, propositiva, centrada, imaginativa. Cuando vamos hacia el miedo, vemos personas egocéntricas que no quieren seguir normas, que quieren ser muy disruptivos, que son impredecibles, que son diferentes. Entonces, esas son las dos. Karen, nos quedan 13 minuticos del tiempo del Keino y tenemos varias preguntas. Tú me dices cómo actuamos. Oh, bueno, no, y no propuse charla para seguir con el tema, porque nos falta un poquito, pero no sé si 10 minuticos, 5 minuticos más y nos vamos a las preguntas o me las vas haciendo. Tenemos un par de preguntas, si quiere darle y dejamos los últimos 5 minutos para las preguntas, ¿te parece? Listo, vale. Listo, entonces miedos y motivaciones, voy a acelerar un poquito. Entonces tenemos el 8, que es el 5, que no sé si ustedes han visto el Dr. House, a Gregory House, interpretado por Hugh Laurie, que es el metido en su cuento, no le gusta mucho la socialización, entonces son perceptivos, su virtud es el desapego y su trampa es el conocimiento, porque creen que siempre se la saben todas. También Sheldon Cooper de Big Bang Theory es una persona analítica. El 6, el comprometido, traigo acá a Tim Burton, el director de Beetlejuice, Batman, Sombras Tenebrosas, y su miedo, su mayor miedo, su imagen es cumplo con mi deber, y su pasión es el miedo. Son personas que son muy inseguras y no quieren salir de su zona de confort. La virtud es el coraje, poder salir de ello, y la trampa es la seguridad. Entonces quieren sentirse seguros, pero cuando logran salir de eso, pueden integrarse. Vamos con el 7, el dinámico, el eneatipo más divertido del eneagrama, el que siempre quiero estar feliz, su pasión más grande es la glotonería, les encanta comer, les encanta hacer cosas diferentes, pero su virtud es su sobriedad. Cuando pueden volverse sobrios y pueden manejar las cosas y no todo verlo solo diversión y felicidad, sino ponerle un alto a cada momento, pueden hacer las cosas mucho mejor. Su estilo es con anécdotas, con cuentos, con chascarrillos, digamos yo. El 8, el líder, tenemos acá a Donald Trump, entonces quieren tener el poder, su pasión es la lujuria, o sea, ya los excesos, porque cuando tenemos poder podemos llegar a muchos excesos, y la virtud es la inocencia, el poder manejar las cosas de una forma tranquila, que el poder no se nos suba a la cabeza. ¿Listo? Evita la debilidad y su forma de hablar es muy con mando, de una forma muy imperativa. Y tenemos el último eneatipo, el 9, es el eneatipo, como vemos acá, de Morgan Freeman. Es una persona muy tranquila, muy pausada, y quieren estar de acuerdo con todo el mundo, huyen al conflicto, su estilo de hablar es muy monótono, pero son muy sagaces porque tienen esa facilidad de comprender las cosas. Entonces, esos son los 9 eneatipos. ¿Y cómo se ve una dinámica de eneatipo? Es esto. En esto vemos cuáles sus subtipos, cómo se relacionan, cómo es su cumplimiento, su socialización, su logro, su interiorización. Y en toda esta dinámica vemos qué es lo que se debe mejorar. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a equipos? Hacemos un eneagrama para cada persona
y luego hacemos una cohesión de esos enneagramas. Entonces, cuando tenemos solo unos en un equipo, solo perfeccionistas, tenemos que mirar cómo irlos desarrollando e integrando para que puedan ser equipos tranquilos. Cuando tenemos un equipo con cumplimiento muy elevado, entonces son equipos donde va a haber mucho estrés. Generalmente se recomienda que hayan eneatipos diferentes, que le den como ese plus de movimiento, de un aire fresco a los equipos. Entonces vemos esta imagen. Siempre hay que poner el foco en la especialización, hay que en los equipos ágiles pues escoger las personas adecuadas. Tenemos que desarrollar estrategias basadas en valores compartidos, contagiosos y movilizadores. Y parte de la visión global de una forma particular y profunda de entender el entorno, detectar las oportunidades y anticipar el futuro. Cuando hacemos estos procesos de enneagrama en equipos y nos cuentan, oye, ¿tú por qué el enneagrama de esa persona es así, así, así? Entonces decimos esto, ya entiendo por qué Juana, Pepito, José se comporta de esta forma. ¿Listo? Y para terminar, el factor más importante para maximizar la excelencia del producto de un grupo es el grado en que los miembros son capaces de crear un estado de armonía interna que les permite aprovechar todo el talento de sus miembros. Entonces, hay que vivir en armonía, hay que preocuparse primero por la persona para poder cohesionar esos equipos de la manera correcta. Entonces, creo que pues por el tiempo no nos da para mucho más, pues acá traté de resumir un poquito más rápido, pues si quieres empezamos con las preguntas. Muy bien, tenemos por aquí una de Carlos Palacio, que nos pregunta ¿a qué te refieres cuando dices que están integrados? Era cuando hablabas de las diferentes características. Sí, cuando estamos integrados es cuando nos movemos hacia la motivación, no nos movemos por el miedo. Es decir, yo soy perfeccionista y a mí me da miedo no controlar todo. Cuando mi motivación es simplemente hacer las cosas bien, me estoy moviendo de una forma diferente, es decir, no estoy desintegrada. Entonces, por eso veíamos en las tablitas miedos y motivaciones. Entonces, sí cambia la forma de cada eneatipo según por dónde se esté moviendo. Entonces, hablamos de integrado cuando se mueve hacia la motivación. Muy bien, tenemos otra pregunta de Mauricio Ballesteros. ¿Qué diferencia tiene con DISC? Sí, bueno, el DISC nos habla, el enneagrama nos habla el DISC nos habla del tema emocional, del desarrollo del dominio, de la influencia, de la estabilidad, del cumplimiento, ¿sí? En ciertos momentos. Pero el enneagrama nos habla de todo el manejo emocional, de desarrollo, de integrar todas las cosas de la persona en todos los momentos, porque las motivaciones y los miedos no van a cambiar, simplemente va a cambiar cómo cada persona se desarrolla o responde a la motivación o al miedo. Entonces el DISC nos habla más del tema de competencias, de cómo tenemos, pues del DISC está dividido en tres, ¿no? Vemos cómo es el comportamiento natural, cómo es el comportamiento, cómo nos queremos mostrar y cómo es el comportamiento en un momento de estrés. Entonces, son cosas totalmente diferentes porque el enneagrama nos habla de nuestro momento actual y qué nos va a permitir desarrollar. Muy bien, Karen. Tenemos tiempo para responder más preguntas. Si alguien quiere solicitar más preguntas. Vale. Nos quedan todavía 6 minuticos, Karen. Ok, perfecto. No sé si quieres adicionar algo más de tu charla mientras que aparece otra pregunta. Sí. Entonces, bueno, el tema de enneagrama grupal es muy interesante. Es muy interesante porque es conectar con las personas, es por poder lograr conocer con quién estamos al lado trabajando, conocer por qué actúa esa persona de esa forma. Entonces nos trae miles de herramientas cuando hacemos los análisis, luego empezamos a trabajar con ejercicios muy chéveres, hacemos canvas de equipos para proyectarnos hacia los objetivos, ejercicios como el mindfulness, la meditación, el dejar de hacer.
¿sí? Cuando tú dejas de hacer, es decir, te tomas 10 minutos de tu vida para quedarte quieto, para no hacer nada, sino simplemente estar contigo mismo, haces una conexión diferente. Siempre estamos haciendo algo, ¿sí? Siempre o estamos leyendo un libro, o estamos trabajando, o decimos, no, es que yo descanso, me siento y leo un libro y es un momento para mí. Pero cuando estamos con nosotros mismos, cuando nos tomamos esos 10 minutos. Entonces, cuando les enseñamos, porque el coach no cambia, sino podemos modificar conductas, porque no es la cuestión de arreglar a nadie, porque para mí nadie está dañado. La persona es el cuento es potencializar las habilidades y que la persona se dé cuenta de todas esas habilidades tan espectaculares que tiene. Entonces, cuando a una persona le podemos dar un poquito de guía como debe ser, esa persona explota de una forma increíble. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta eso. Muy bien. No sé si alguien más, tenemos algunos comentarios. Dale. Dándote gracias por el tema, realmente importante. Por acá tengo una pregunta. Teresa Orozco pregunta, ¿podemos cambiar de modelo o alcanzar o modificar profundamente nuestro modelo? Claro, pues la idea es que estemos integrados en nuestra esencia. ¿Cómo se hace? Trabajando con pequeños cambios, pequeñas actividades que se dan como tránsito de desarrollo. Cuando volvemos, no es decir que hoy hago mi enneagrama y en un mes ya mi enneagrama cambió. Podemos hablar de procesos de 6 meses a un año, ¿sí? Para poder ver cambios importantes. Pero sí, hay muchas cosas que podemos hacer para lograr esa interiorización, esa buena socialización, ese nivel de cumplimiento equilibrado, esa fe, ese foco, ese logro, ahí donde debe ser sin pasarnos tanto a no saber qué hacer o simplemente no tenerlo. Entonces todo se complementa y sí podemos generar cambios bastante importantes. Qué bien. Yo quiero contar un poquito de algo que me pasó. Es que cuando empecé a trabajar con agilidad, yo era una personalidad, no sé cómo definirla, pero era muy cuadriculada. Ajá. Y después de un tiempo me hicieron otro diagnóstico de estos y resulta que era ya muy tirado hacia las personas. O sea, pasaron años para que pasara eso, pero sí se vio el cambio. Y fue el trabajo que yo hice de cambio, de darme cuenta, de ser consciente en dónde necesitaba cambiar ciertos aspectos y hacerme consciente de eso y responsable de eso. Sí, es muy importante y sí se ve el cambio. Créeme que cuando uno es consciente de cómo es, porque lo que les decía al principio, uno cree que sabe quién es o cómo es, pero cuando nos muestran así como, yo sé que no es nada esotérico, pero como tipo tarot, como que te estoy leyendo todo y uno dice, oiga, sí, así soy. Eso nos genera un cambio. Muy bien, muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas, muchos agradecimientos. Karen, muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy. Los invito, tenemos un espacio al final, si de pronto quieres continuar con esta charla, al final tenemos un slot hoy disponible todavía, si quieres te puedes acercar a los moderadores para que te ubiquen, si de pronto quieren continuar con charlas, si quieres ampliar este mensaje o si hay un pedido especial. Por aquí me están haciendo bullying como cosa rara. Yo soy el que más genero bullying dentro de la comunidad, pero bueno. Pero bien. Yo creo que todo eso es cariño. Ahora quiero invitarlos a todos a que estemos pendientes. Vamos a tener un receso de 15 minuticos para que se aireen, estiren las piernas, se refresquen, tomen agüita. Los que no han desayunado puedan desayunar. A las 11 vamos a empezar nuestras primeras charlas. Ya vamos a publicar el Marketplace en Hopins. Estén pendientes. Y voy a dejar en esta sala un mensaje de nuestros patrocinadores. Van a estar ahí quiénes son nuestros patrocinadores. Yo les agradezco mucho a todos. Karen, a ti especialmente, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio y no, comparé lo que necesiten con mucho gusto.